Imagina esto. Misiles llueven sobre tierras antiguas, destrozando el cielo nocturno sobre campos de batalla eternos que han visto nacer y caer imperios. Naciones se alinean en las sombras, forjando alianzas que resuenan a través de los pasillos de milenios, atrayendo a viejos enemigos en sociedades impías. Justo la semana pasada, en medio de las crecientes tensiones de la guerra de Irán de 2026, informes de fuentes confiables como el Institute for the Study of War confirmaron acumulaciones militares sin precedentes de EUDU, las más grandes desde la invasión de Irak en 2003, con grupos de portaaviones navegando hacia el estrecho de Hormuz. Israel incluso explora bases permanentes estadounidenses en su suelo, mientras Rusia suministra a Irán imágenes satelitales avanzadas de espionaje apuntando a activos de EUU e Israel, junto con envíos de drones mejorados directamente de las fábricas de Moscú. Ezequiel 38:2, escrito hace más de 2700 años en el polvo del exilio babilónico, susurra una profecía escalofriante. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Meseque y Tubal. Profetiza contra él. Pausa un momento y deja que eso se asiente. ¿Podría un texto, grabado en rollos por un profeta pastor en medio del cautiverio, realmente iluminar el caos que explota en nuestras pantallas hoy? Misiles desde Teherán, susurros desde el Kremlin, fronteras erizadas de tanques. ¿Es mera coincidencia o el débil redoble de algo mucho más antiguo? ¿Podría esto ser el comienzo de Gog y Magog? Únete a mí en este viaje a través del tiempo, las escrituras y las sombras. Los patrones son demasiado impactantes, demasiado insistentes para descartarlos. La historia en el Medio Oriente no es un torbellino de caos aleatorio. No, es un patrón deliberado, tejido como hilos en un vasto tapiz antiguo. Naciones surgen del polvo, solo para desmoronarse. Pero ciertas alianzas persisten como fantasmas obstinados, que acechan las mismas llanuras olvidadas. Considera los imperios que rodearon a Israel una y otra vez. El poderoso Egipto avanzando desde el sur con carros y plagas. La brutal Asiria irrumpiendo desde el norte. Sus ganchos de hierro arrastrando cautivos como trofeos. Babilonia, el león devorador, barriendo para arrasar Jerusalén y exiliar a su pueblo. Avanza siglos, los griegos de Alejandro, las legiones romanas crucificando rebeldes, los emperadores bizantinos chocando con hordas persas. Luego, el Imperio Otomano, redibujando esas mismas fronteras con cimitarra y decreto de sultán, manteniendo el dominio hasta que la Primera Guerra Mundial lo hizo añicos. Y hoy, los ecos son ensordecedores. Irán arma proxies desde Yemen hasta Líbano, su guardia revolucionaria susurrando a través de túneles de Hezbolá. Rusia, una vez un oso distante, ahora expande su influencia en el Levante. Derechos de base en Siria, ejercicios conjuntos con Teherán, incluso vetando resoluciones de la ONU que protegen a Israel. Estos no son accidentes. Preparan el escenario perfecto para un caos orquestado, donde compañeros improbables se unen contra un enemigo común. Es precisamente en esta precaria coyuntura, cuando el norte se agita y Persia conspira, que la Biblia revela una de sus predicciones más enigmáticas, más discutidas. Una coalición surgiendo de estepas heladas, unida en furia contra una tierra inesperadamente en paz. Quédate conmigo, amigo. Respira el misterio mientras nos sumergimos más profundo en el abismo de palabras antiguas. Y si Gog y Magog no es solo un cuento polvoriento para teólogos, sino un plano vivo que resuena en nuestros titulares. Descubramos las raíces. Regresemos al mismísimo principio.
alcuna de la humanidad bíblica, donde el Medio Oriente late como el corazón de la tierra. Aquí, en medio de los ríos y colinas escarpadas del creciente fértil, Dios plantó su nación elegida, Israel, una vid frágil entre espinos de enemigos eternos. Génesis desenvuelve el drama. Canaán, esa tierra de leche, miel y gigantes acechantes, prometida a Abraham bajo un pacto estelar. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Pero el conflicto enciende desde la cuna. Hermano mata hermano en la sombra de Caín. Babel dispersa lenguas en rebelión orgullosa. Los descendientes de Abraham se multiplican, pero la esclavitud en Egipto los forja en fuego. Moisés parte mares, Josué derriba los muros de Jericó, pero los enemigos se multiplican. Filisteos truena desde el sur con el desprecio de Goliat. Amonitas y moabitas asaltan desde el este, la parentela maldita de Lot buscando venganza. Al norte, los descendientes sombríos de Magog, nieto de Noé a través de Jafet, vagan por tierras frías y montañosas, engendrando hordas nómadas como los escitas, arqueros feroces cuyas flechas oscurecían los cielos. Entra Ezequiel, el profeta lloroso exiliado por las cadenas de Nabucodonosor a lo largo de los ríos de Babilonia. En visiones translike, contempla a Gog, no un hombre, quizás un título para un príncipe tiránico del reino de Magog, jefe de Meseque, eco antiguo de Moscú, y Tubal, pariente de Tobolsk. Dios lo arrastra soberanamente al sur. Pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré con tu ejército, tus caballos, jinetes, una gran horda con rodela y escudo, todos manejando espadas. Inchi, aliados, acuden. Persia con sus carros, Cus y Put de los flancos africanos, Gomer y Bet Togarma de las alturas de Anatolia. Rodean las montañas de Israel como langostas, habitando seguramente en aldeas sin murallas. Estos no eran enemigos de cuentos. La arqueología los confirma. Tumbas escitas rebosan de armas. Registros persas alardean invasiones. Eventos que grabaron la tensión profunda. Destrucción del templo en 586 a.C. Horrores de 70 d.C. bajo Tito. Revuelta de Bar Kokhba en 135 d.C., dispersando judíos a los vientos. Luego, contra todo pronóstico, el Renacimiento de 1948, una nación restaurada de las cenizas del Holocausto. La semilla de este conflicto cósmico fue sembrada hace milenios en promesa divina y desafío humano. Y ahora, en nuestro tiempo, esas raíces se agitan de nuevo, agrietando la tierra. La profecía central se despliega en Ezequiel, capítulos 38 y 39. Un trueno en medio de la desesperación del exilio. Dios ordena a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra Gog. Así dice el Señor: he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog. Te haré volver y te impulsaré y te haré subir de lo último del norte. Imagina la horda, Persia, corazón antiguo de Irán, flanqueada por Cus, Etiopía, Sudán, Put, Libia, África del Norte, Gomer, Cimerios, quizás sur de Rusia, Ucrania, y la casa de Togarma, clanes armenios, turcos. Apuntan a Israel, una tierra de aldeas sin murallas, habitando seguramente, todos ellos habitando sin murallas y sin cerrojos ni puertas, saqueando como zorros entre gallinas. La furia divina interviene. Enviaré fuego sobre Magog y los que habitan seguros en las costas. Pestilencia y sangre. Derramaré lluvias torrenciales y granizo, fuego y azufre. Aves se dan un festín con los caídos. Israel entierra a los muertos por 7 meses. Contexto histórico: Babilonia de 590 a.C. Israel destrozado, pero Dios jura soberanía sobre todo enemigo.
Significado original: vindicación última, naciones testigos de la gloria de Yahvé, temblando ante el Dios de Israel. Sin embargo, a través de siglos, este texto se transforma en el crisol de la interpretación. Rabinos veían al simbólico Armilo. Padres de la Iglesia, como Jerónimo, lo ligaban al Anticristo. Voces modernas divergen salvajemente. Algunos reclaman cumplimiento pasado, campañas de Alejandro o victorias macabeas. Pero la intriga crece. Símbolos como el príncipe del norte y vanguardia persa persisten. Enigmas sin resolver, pidiendo resolución. ¿Cuál es la verdad oculta en estos versos? Mantén esa pregunta mientras entramos en la tormenta del debate. El gran debate teológico se fractura como fallas bajo las colinas de Jerusalén, enfrentando erudito contra erudito en choque de eras y paradigmas. Académicos seculares, como el meticuloso Dr. Edwin Yamauchi de las trincheras de la historia, desmenuzan a Gog como alegoría histórica, un guiño velado a los saqueadores escitas aterrorizando el Levante del siglo VII a.C., su furia nómada reflejando la tormenta de Ezequiel. Excavaciones arqueológicas dan credibilidad. Kurganes rebosan de huesos de caballos y flechas de hierro. Teólogos premileniales, voces como Tim LaHaye o Hal Lindsey en Late Great Planet Earth, encienden fuego futurista, un blitz literal de fin de tiempos. Rusia, equiparando Rosh a Rus, Megog a tribus esteparias, encabezando hordas islámicas. Irán, Turquía, Sudán, contra un Israel próspero e indefenso post-rapto. Citan alineaciones de la Guerra Fría como preludio, ahora amplificadas por el bastión de Putin en Siria. Historiadores bíblicos como Gleason Archer tejen la aguja. Cumplimientos parciales abundan. Profanaciones de Antíoco Epífanes en 167 a.C. o asedios de Saladino, prefigurando escatología última. Amilenialistas, haciendo eco de Agustín, desmitifican. Simbólico guerra eterna. Gog encarnando poderes satánicos, asaltando la era de la Iglesia una y otra vez. Reprise postmillennial de Apocalipsis 20. ¿Quién tiene razón en medio de esta cacofonía? Dispensacionalistas destacan titulares de 2026. Drones rusos a Irán. Bloqueos de Ishmeyehu como puesta en escena. Críticos denuncian eisegesis, cronologías chocando. El enigma perdura, alimentando estudios de medianoche y oraciones fervientes. Sin embargo, estas grietas no disminuyen el texto, lo amplifican en su llamado a luchar con el misterio. ¿Qué lente resuena contigo? Sin reclamar cumplimiento directo y dogmático, pues la profecía se despliega en el tiempo de Dios solo. Rastreemos principios sombreando nuestro presente. Israel, renacido en 1948 de cenizas de diáspora, se erige como nación restaurada. Sus campos Tech Savi, rindiendo abundancia entre escudos de cúpula de hierro, sin murallas en espíritu, sino en piedra. Agitaciones del norte, charlas muy activas de Rusia en marzo 2026 para transferencias de drones, Associated Press, maniobras conjuntas eclipsando rivalidades antiguas. Persia, Irán, jura aniquilación, sus misiles sombreando cicatrices de Operación Furia Épica. Turquía vacila bajo la mirada de Erdogan, heredero de Gomer, quizás apostando. Ecos abundan, ganchos improbables atrayendo enemigos. Pactos Moscú, Teherán reflejando el tirón divino de Ezequiel. Ninguna invasión consumada, ningún granizo sobrenatural aún, pero la alineación susurra. No sensacionalismo, sino reflexión sobria. Patrones bíblicos agudizan nuestra vigilancia en mareas turbulentas. Túneles de Hezbolá rebosan. Hutíes bloquean rutas del Mar Rojo. Proxies circundan.
¿Qué sombras discernís en estos titulares? Medita mientras volvemos la mirada hacia adentro. Al final, más allá de tableros geopolíticos y arcos de misiles, Gog y Magog nos convoca a una profunda reflexión espiritual. Nos llama a la vigilancia, haciendo eco del apremio urgente de Jesús. Vigilad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateos 25:13. En medio de señales, guerras, rumores de guerras, naciones enfurecidas, nos paramos no en terror, sino en esperanza expectante. Las promesas de Dios se elevan. Él interviene soberanamente, volviendo anzuelos de quijadas sobre invasores, revelando gloria a un mundo observante. La esperanza ancla. Ninguna coalición prevalece eternamente. Fuego divino purifica. La sabiduría guía. Discernir tiempos sin locura de fijar fechas, viviendo como sal y luz. Aplícalo diariamente. Ora por la paz de Jerusalén. Comparte verdad en medio de engaños. Prepara corazones para la eternidad. Si esta lente bíblica ayuda a perforar la niebla de nuestro mundo, iluminando hilos proféticos en el tapiz de hoy, suscríbete al canal, activa la campanita para más viajes y dale like si removió tu alma. Comparte con un amigo lidiando estas sombras. ¿Está la Biblia meramente cronificando el pasado antiguo o equipándonos susurro a susurro para decodificar el presente desplegándose? ¿Qué te agitan estos eventos? ¿Coincidencia, convergencia o llamado? Inunda los comentarios abajo con tus pensamientos. Hasta nuestro próximo buceo en el eterno ahora. Paz en la tormenta. Gracia sin fin.